En los últimos tiempos, las tensiones globales entre el gigante asiático y Occidente llegaron a niveles sin precedentes. Las acusaciones vuelan de un lado a otro, con ambas partes denunciando provocaciones peligrosas que incluso podrían derivar en un conflicto nuclear. ¿Es posible que China retome el control de Taiwán? ¿Por qué se volvió tan inestable la zona del Indo-Pacífico? ¿Cuál es el motivo por el que Estados Unidos y sus aliados se muestran tan preocupados por el avance de las tecnológicas chinas? En este informe vamos a desentrañar los puntos candentes del conflicto entre China y las principales potencias occidentales. Desde que China inició su programa de liberalización económica, experimentó un crecimiento que la convirtió en una potencia global. Esto no solo se refleja en su riqueza económica, sino también en su expansión militar, diplomática y tecnológica. Uno de los epicentros de tensión global se encuentra en el mar de la China Meridional, en la zona del Indo-Pacífico. En el corazón del asunto está el control de rutas comerciales, recursos energéticos y minerales. La Armada China avanzó con firmeza, reclamando la región como propia, lo que desató problemas en el ámbito del derecho internacional. Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, buscaron el apoyo de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN para proteger y mantener esta zona libre de conflictos. La reciente visita de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris a una cumbre de la ASEAN despertó múltiples análisis y especulaciones sobre las intenciones de Estados Unidos en la región. Otro aspecto candente en la disputa entre China y Occidente es el ámbito tecnológico. En años recientes, empresas chinas de base tecnológica enfrentaron acusaciones de espionaje y robo de propiedad intelectual. En 2018, el caso de Huawei generó un gran escándalo debido a cuestiones relacionadas con la seguridad de los datos y el espionaje. El costo para la empresa fue tan alto que no solo cayeron acuerdos millonarios y la posibilidad de concretar redes de 5G en muchos países del mundo, sino que Washington la incluyó en una lista negra de empresas que no pueden llevar adelante acciones en suelo estadounidense. TikTok, la red social de ByteDance, también está en el centro de las sospechas por el mismo motivo. Tanto es así que recientemente países como el Reino Unido y ciudades como Nueva York vetaron el uso de la aplicación en los dispositivos de todos los funcionarios oficiales, dadas las sospechas sobre el espionaje que pesan sobre ella. En este marco hay un conflicto que combina tecnología y derecho internacional y se está volviendo cada vez más candente. La posibilidad de que China busque anexar a Taiwán como parte de su territorio soberano. Taiwán, ubicada a solo 180 kilómetros de la costa de China, es considerada por Pekín como una provincia rebelde. En 2021, el presidente Xi Jinping insistió en que la reunificación del país era inevitable y no descartó el uso de la fuerza. La importancia estratégica de Taiwán radica en que produce el 92% de los chips más avanzados del mundo, lo que coloca este conflicto en el epicentro de la geopolítica global. Y mientras la política oficial de Washington es no comprometerse en materia militar, el presidente Joe Biden expresó su voluntad de defender a Taiwán si es necesario. Entonces, ¿cómo se van a desarrollar estas tensiones geopolíticas? ¿El avance tecnológico de China disminuirá la probabilidad de un conflicto por Taiwán? ¿Podrán las empresas chinas de base tecnológica recuperar la confianza de las potencias occidentales? Los conflictos están en aumento, pero los riesgos de una guerra abierta entre China y Estados Unidos parecen, por ahora, estar en un segundo plano. Si el video te resultó interesante, compartilo y dejanos tu comentario. Soy Nacho Canepa, nos vemos la próxima.